A los 72 años, descubrí que mi hija había planeado desaparecer de mi vida para siempre, no por maldad, por supervivencia. Y lo peor, cuando entendí el motivo, no pude ni siquiera culparla. ¿Desde qué país estás viendo este video? Cuéntame aquí en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me acompañan. Acababa de sacar el pastel de naranja del horno cuando sonó el teléfono. Era un jueves de noviembre, y lo recuerdo bien porque el jueves era el único día de la semana en que yo hacía pastel. Una tradición que cargaba conmigo desde hace 40 años, desde que mi madre me enseñó la receta en la cocina de la casa vieja en Puebla, con aquel fogón de leña que olía a humo y a infancia. Yo le enseñé esa misma receta a mi hija Beatriz cuando tenía 6 años, parada en un banquito porque no alcanzaba la barra. Y Beatriz, años después, me dijo que se la enseñaría a sus hijos también. Era el tipo de cosas que uno imagina que durarán para siempre. Mi nombre es Dalva. Tengo 72 años y vivo en Orizaba, Veracruz, en la misma casa donde crié a mis hijos, donde enterré a mi esposo Antonio hace 18 años y donde, hasta aquel día, yo creía que era una buena madre. Una madre presente, una madre dedicada, una madre que siempre sabía qué era lo mejor para los suyos. La casa tiene 4 recámaras, un corredor largo con vista al jardín que Antonio plantó cuando compramos la propiedad y que yo mantuve vivo todos estos años como si fuera una forma de mantenerlo a él también. Hay un silencio particular al caer la tarde. Ese silencio que solo existe en las casas de personas que viven solas desde hace demasiado tiempo. Un silencio que aprendes a llenar con el radio, con la tele, con el ruido de las ollas, pero que nunca desaparece de verdad. Beatriz se casó con Marcelo hace 4 años. Vivían a 20 minutos de mi casa, en un departamento en el centro de la ciudad. Yo iba para allá 3 veces por semana, a veces más. Les llevaba comida, porque sentía que Beatriz no se alimentaba bien. Llevaba consejos de cómo organizar la casa, porque sentía que ella no lo estaba haciendo de la forma correcta. Llevaba mi presencia, porque creía que ella me necesitaba, porque siempre creí eso, toda la vida. Beatriz tenía 6 meses de embarazo en aquel noviembre. Sería mi primera nieta, y yo ya tenía el nombre elegido, el cuarto decorado en mi cabeza, la lista de cosas que compraría, los consejos que daría sobre la lactancia, sobre el sueño, sobre cada detalle de la crianza de un bebé. Yo sabía todo eso, siempre lo supe. Al menos eso era lo que pensaba. El teléfono sonó a las 6:30 de la tarde. Vi el nombre de Marcelo en la pantalla y sentí esa punzada familiar en el corazón, la que toda madre siente cuando el yerno llama fuera de hora. Pensé en un parto prematuro. Pensé en algún susto con el embarazo. Contesté al segundo timbrazo, todavía con el guante de cocina en la mano. Su voz se escuchaba distinta. No era la voz de un hombre preocupado por su esposa. Era la voz de alguien que había ensayado lo que iba a decir, y aún así estaba perdiendo el control del guión. Había un temblor ahí, y pausas demasiado largas entre las palabras, el tipo de pausa que dice más que cualquier frase. Me pidió que fuera al hospital. Me dijo que había habido una complicación, que era grave, que necesitaba ir rápido. Yo no pregunté nada más. Tiré el guante al suelo, apagué el horno, tomé mi bolsa y las llaves y salí, dejando el pastel en la barra, todavía caliente, oliendo a naranja y vainilla, sin nadie que se lo comiera. El trayecto duró 12 minutos. Lo sé porque miré el reloj del carro en el momento en que salí y en el momento en que entré al estacionamiento del hospital, como si algo dentro de mí estuviera registrando cada detalle, preparándose para una memoria que no quería tener. Marcelo estaba en la sala de espera, sentado, encorvado hacia adelante, con los codos en las rodillas y la cabeza baja. Cuando me vio, se levantó, y en el segundo en que nuestros ojos se encontraron, supe que algo estaba profunda e irreversiblemente mal. No era la mirada de un hombre en pánico por un susto del embarazo. Era la mirada de alguien que cargaba un peso que no sabía cómo entregar. Dijo que Beatriz no había resistido. Dijo que hubo una hemorragia grave durante el parto, que los médicos hicieron todo lo que pudieron,
que fue demasiado rápido para cualquier cosa. La bebé había sobrevivido, pero Beatriz no. Yo escuché esas palabras y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No de forma metafórica, lo sentí de verdad. Un mareo físico, una desorientación completa, como si el mundo hubiera cambiado de eje en fracciones de segundo y mi cuerpo aún no hubiera recibido el aviso. Recuerdo haberme agarrado de su brazo. Recuerdo el olor a desinfectante del hospital. Recuerdo a un niño llorando en algún rincón de la sala de espera y que yo pensé, de forma absurda, que era mi nieta, antes de recordar que la bebé estaba en la UCI neonatal. Recuerdo haber pedido ver a Beatriz. Y recuerdo, con una claridad que me persigue hasta hoy, la expresión en el rostro de Marcelo cuando hice ese pedido. No era tristeza, era otra cosa. Era un cuidado específico, calculado, el tipo de expresión de quien está administrando una situación con muchas más capas de las que aparenta. Dijo que no era buena idea, que debería recordarla como era antes, que a veces es mejor guardar ciertas imágenes lejos de la memoria. Yo acepté. En ese momento, en ese estado, acepté. Pero algo dentro de mí, esa voz que toda madre conoce, esa que nunca duerme ni cuando el resto de nosotros duerme, comenzó a susurrar que algo no estaba bien. No el dolor. El dolor estaba bien. Era crudo y devastador como debía ser. Pero había algo más. Una disonancia pequeña, casi imperceptible, que no podía nombrar en ese momento, pero que se quedó ahí, como una espina que entró demasiado profundo para que la mano la alcanzara. Regresé a casa después de la medianoche. La casa estaba tal como la dejé, la luz de la cocina prendida, el pastel de naranja en la barra, todavía intacto. Me senté en la silla del corredor, en la oscuridad, y me quedé mirando el jardín de Antonio que crecía silencioso bajo la luna, sin saber que aquella noche era solo el principio de una historia que aún tardaría semanas en entender completamente, y que cuando la entendiera, lo cambiaría todo. Los días siguientes fueron esa mezcla extraña de aturdimiento y movimiento constante que existe en los lutos. Llegaba gente, se iba gente. La casa se llenaba y se vaciaba como la marea, y yo me quedaba en medio de todo, siendo abrazada por personas que olían a perfume y a tristeza, recibiendo refractarios de comida que no comía, escuchando pésames que pasaban por mí sin entrar de verdad. Mi hermana Concepción vino de Xalapa al día siguiente y se quedó 3 días. Mi hijo mayor, Eduardo, que vive en la Ciudad de México, llegó el viernes. Mi sobrina Fernanda organizó todo lo que se necesitaba, porque yo no podía pensar con suficiente claridad ni para decidir qué desayunar. El velorio fue a caja cerrada. Marcelo insistió en eso. Dijo que Beatriz siempre le tuvo horror a los velorios abiertos, que era voluntad de ella, que él necesitaba respetar eso. Nadie lo cuestionó. ¿Quién cuestiona al viudo al segundo día de la muerte de su esposa? Yo lo cuestioné, pero por dentro, solo por dentro. Porque había algo en ese hombre que yo no podía leer. No era falta de dolor. Se veía consumido, de verdad, con ese aspecto de quien no ha dormido ni comido, y no sabe bien cómo seguir existiendo. Pero había momentos, fracciones de segundo, en las que yo lo miraba y veía otra cosa debajo del sufrimiento. Una vigilancia, una atención dirigida hacia mí específicamente, como si estuviera monitoreando mi reacción todo el tiempo. Puede ser que yo lo haya inventado. Puede ser que el luto distorsione la percepción y uno empiece a ver intenciones donde solo hay dolor. Pero fui madre por 42 años y una madre aprende a leer entre líneas todo lo que la gente no dice. Lo que me perturbaba no era lo que Marcelo decía, era lo que no decía. Cuando yo preguntaba sobre los detalles de lo que pasó, sobre cómo fue, sobre la secuencia de eventos en ese parto, él respondía de forma vaga, cambiaba de tema con habilidad, redirigía la conversación hacia la bebé, hacia los siguientes pasos, hacia los papeles que debían firmarse. Era gentil, era cuidadoso, pero había una arquitectura en la forma en que hablaba conmigo que me incomodaba sin que pudiera explicar exactamente por qué. La bebé
Se llamaba Ana. Ana Laura. Estaba en la UCI neonatal, pequeña y perfecta según las enfermeras, necesitando solo ganar peso y fortalecer los pulmones antes de irse a casa. Fui a verla el segundo día. Me quedé del lado de afuera del vidrio, mirando a esa criatura menuda conectada a cables y tubos, y sentí un amor tan arrollador y tan roto al mismo tiempo que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Tenía la nariz de Beatriz. Esa nariz pequeña y ligeramente respingada que Beatriz tenía desde bebé y que besé tantas y tantas veces a lo largo de 42 años. Lloré ahí mismo, en el pasillo de la UCI, sin que me importara quién pasaba. Regresé a casa esa tarde con una mezcla de amor por Ana y esa inquietud que no se me quitaba. Me senté en la sala, en el sillón donde a Antonio le gustaba leer, e intenté organizar mis pensamientos. Hice mentalmente una lista de todo lo que me perturbaba, como si enlistarlo pudiera darme claridad. El velorio cerrado, la forma en que Marcelo me impidió ver el cuerpo, las respuestas vagas sobre lo que pasó en el parto, el hecho de que el médico que llevó el embarazo de Beatriz, el doctor Fonseca, a quien yo conocía de años, no había aparecido en ningún momento desde que llegué al hospital. Aquella mirada específica de Marcelo, esa vigilancia. Miré esa lista y me dije a mí misma que era el luto, que mi mente estaba buscando explicaciones donde no las había porque era más fácil desconfiar que aceptar, que el mundo no tenía sentido esa semana y que era normal que intentara encontrar lógica en lugares donde solo había dolor. Me convencí de eso por unos días, hasta la noche en que desperté a las 2 de la mañana con un pensamiento que entró en mi cabeza con la claridad de un timbre. Beatriz me llamó el lunes de esa semana, 3 días antes de la llamada de Marcelo. Hablamos por 40 minutos. Ella estaba bien. Estaba activa, animada incluso, contándome sobre la decoración del cuarto de la bebé, sobre una receta que había intentado hacer, sobre una serie que estaba viendo en la tele. Se rió 3 veces durante esa llamada. Recuerdo el sonido de su risa con una precisión que duele. Un embarazo de alto riesgo no se presenta así. Una hemorragia grave en el parto no es algo que llega sin ninguna señal en un embarazo que el lunes todavía iba bien. Me levanté de la cama, fui a la cocina, bebí un vaso de agua y miré por la ventana hacia el jardín oscuro. Y entonces tomé una decisión. Al día siguiente iría al hospital. No para despedirme, no para firmar documentos. Iría para hacer preguntas, las preguntas que aún no habían sido respondidas, y esta vez no aceptaría respuestas vagas. Llegué al hospital a la mañana siguiente y pedí hablar con el equipo médico que atendió a mi hija. La recepcionista fue amable, esa amabilidad específica que los empleados de hospital desarrollan para hablar con familiares en luto, esa voz suave de quien ya aprendió a ser blando en situaciones difíciles. Consultó el sistema, consultó de nuevo. Luego llamó a una supervisora. La supervisora consultó una vez más, se disculpó 2 veces, me pidió que esperara. Esperé 40 minutos sentada en una silla de plástico azul en el pasillo de la recepción, observando a la gente que pasaba, con las manos en el regazo, la bolsa en el suelo, tratando de mantener la cabeza fría. La supervisora regresó con una expresión que no pude descifrar. Dijo que el doctor Fonseca estaba disponible para atenderme. Su consultorio era pequeño, con diplomas en la pared y una ventana que daba a un estacionamiento. Me recibió de pie, me dio el pésame, me pidió que me sentara. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con canas en las sienes, expresión cansada de quien trabaja con partos hace décadas. Pregunté qué pasó. Me miró por un segundo antes de responder. Solo un segundo, pero fue el segundo suficiente para que yo entendiera que la conversación sería difícil. Me dijo que había acompañado a Beatriz durante todo el embarazo, que el embarazo transcurrió bien, sin contratiempos serios, que en la consulta de la semana anterior todos los estudios estaban dentro de la normalidad, que él no había sido llamado para el parto. Me detuve. Le pedí que repitiera. Repitió. No había sido llamado para el parto. Cuando llegó al hospital a la mañana siguiente y revisó los expedientes, encontró el acta de defunción de Beatriz.
pero el parto había sido atendido por un médico de guardia que él no conocía, alguien de una lista de suplencias, y había una serie de irregularidades en los registros que él estaba, en ese momento, reportando a la administración del hospital. Sentí que la oficina daba vueltas. Pregunté qué quería decir con irregularidades. Eligió las palabras con cuidado. Dijo que había inconsistencias en los registros, que algunos documentos presentaban información que no cuadraba con el historial clínico de Beatriz, que él había solicitado acceso al expediente completo y estaba esperando respuesta. Pregunté directamente, ¿mi hija murió? Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era la expresión de un médico que confirma una muerte. Era la expresión de un hombre que está tan confundido como yo. Dijo que no lo sabía. Salí del consultorio con las piernas temblorinas y me senté en una banca en el pasillo, intentando respirar. A mi alrededor, el hospital seguía funcionando normalmente. Gente pasando, camillas siendo empujadas, monitores pitando a lo lejos, la vida cotidiana de un lugar donde las cosas pasan todo el tiempo, buenas y malas. Me quedé sentada ahí por tal vez media hora, sin moverme, organizando en mi cabeza lo que estaba empezando a tomar forma. Beatriz estaba viva. No era una certeza, no era ni siquiera una evidencia sólida. Era una posibilidad, fina como un papel, pero lo suficientemente real para cambiarlo todo. Y si estaba viva, había una razón para que yo creyera que había muerto. Había una razón para que Marcelo me hubiera llamado con esa noticia. Y esa razón, de alguna forma que yo aún no podía ver completamente, tenía que ver conmigo. Regresé a casa y pasé el resto del día sentada en el corredor, mirando el jardín, pensando en Beatriz, pensando en todos los años de su vida, pensando en lo que ella me dijo una vez, de pasada, una tarde de domingo mientras tomábamos café, que a veces sentía como si no supiera quién era cuando estaba lejos de mí, como si yo fuera tan presente en su vida que ella nunca había aprendido a existir sola. En ese entonces, pensé que era un cumplido. Ahora, sentada en el corredor mientras el sol desaparecía detrás de los árboles del jardín de Antonio, empecé a entender que no lo era. Pasé los 3 días siguientes uniendo piezas, no de forma dramática, no como en una película. Fue algo silencioso y metódico, hecho de llamadas, de preguntas cuidadosas, de conversaciones que yo dirigía sin que pareciera que las estaba dirigiendo. Aprendí eso en 72 años de vida. A veces la verdad se le aparece a quien sabe esperar con paciencia. Llamé a la vecina de Beatriz, una mujer llamada Patricia, con quien mi hija tenía una amistad que yo nunca apoyé mucho porque sentía que Patricia era una mala influencia, inquieta, siempre con ideas de viajes y cambios e independencia. Llamé con el pretexto de preguntarle si quería venir a visitarme, si podía ayudarme a recoger algunas cosas del departamento de Beatriz. Patricia se quedó en silencio por un tiempo demasiado largo antes de responder. Dijo que sí, que vendría, que lo sentía mucho. Pero había algo en su voz, una vacilación, una cautela de quien está midiendo cada palabra. No presioné. Agradecí y colgué. Después llamé a la mamá de Marcelo, doña Sida, una señora de 76 años que vivía en Xalapa y con quien yo intercambiaba cortesías en fechas especiales desde hace 4 años. Le pregunté cómo estaba. Dijo que estaba destrozada. Le pregunté si había hablado con Marcelo. Dijo que sí, que él la había llamado, que estaba bien, que estaba con la bebé. Le pregunté si había ido al velorio. Dijo que no, que Marcelo había pedido que fuera algo íntimo, que él había prometido visitarla en cuanto las cosas se acomodaran. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano por un largo rato. Al día siguiente, fui al departamento de Beatriz y Marcelo. Marcelo abrió la puerta con la bebé en brazos. Ana Laura estaba más rosadita, más fuerte. Ya había salido de la UCI. Entré, hice mi papel de abuela y suegra de visita, le puse atención a la bebé, tomé el café que él me ofreció, observé el departamento. El departamento estaba diferente, no radicalmente, no de una forma que cualquier persona que lo visitara por primera vez notaría. Pero yo conocía ese departamento.
Había estado en él incontables veces a lo largo de 4 años. Yo sabía dónde se quedaba cada cosa, cómo organizaba Beatriz el librero, qué plantas tenía en el alféizar de la ventana, cómo estaba acomodado el closet, los detalles mínimos que solo existen en la memoria de quien frecuenta un lugar con atención obsesiva. Y yo lo frecuentaba con atención obsesiva, siempre lo supe. Algunas cosas de Beatriz habían desaparecido, no todas. Lo suficiente para parecer natural, para parecer una casa que perdió a alguien. Pero había otras cosas que simplemente ya no estaban ahí. Cosas que lógicamente no eran las primeras en ser guardadas o desechadas en un luto reciente. Los cuadernos de notas que Beatriz siempre tenía en la mesa de la sala, la mochila específica que usaba para trabajar, la cajita de madera que su padre le dio de regalo en su cumpleaños 30, y que ella guardaba en el librero con algo adentro que nunca supe qué era, guardado o llevado. Había una diferencia enorme entre las dos posibilidades. Fui a la recámara. Pedí permiso, dije que quería tomar una foto. Marcelo dijo que adelante, que le iba a cambiar el pañal a Ana. Me quedé en el cuarto por tal vez 3 minutos, observando. El closet estaba con la mitad de la ropa. La mitad que quedaba era la ropa de maternidad, la ropa de casa, las piezas más viejas. La ropa que Beatriz más usaba a diario, la que más le gustaba, algunas que recordaba haberle visto puestas en las últimas semanas, ya no estaban. Salí del cuarto con una foto en la mano y un peso en el pecho del tamaño del mundo. Regresé a casa. Me senté en el sillón de Antonio. Miré el jardín. Beatriz había planeado irse. No sabía a dónde. No sabía con quién. No sabía si Marcelo lo sabía, o si estaba colaborando, o si estaba tan a oscuras como yo lo había estado. Pero había una cosa que sabía con una certeza que ya no cabía dentro de mi pecho como duda. Mi hija había fingido su propia muerte para escapar de mí. Y la pregunta que necesitaba hacerme, la pregunta que había evitado todos esos días, la pregunta que sabía que iba a cambiarlo todo cuando finalmente tuviera el valor de responderla con honestidad, era la siguiente. ¿Por qué? Me tomó una noche entera lograr responder esa pregunta de verdad. No la respuesta fácil, que era culpar a Marcelo, culpar la influencia de alguna amiga, culpar cualquier cosa externa a mí. La respuesta difícil, la que me miraba desde la pared cada vez que intentaba desviar la vista. Me levanté a mitad de la madrugada y fui a la cocina. Prendí la luz pequeña de la estufa, me senté a la mesa y empecé a pensar en Beatriz. No en la Beatriz de la última semana, no en la Beatriz embarazada o casada, en la Beatriz niña, en la Beatriz adolescente, en la Beatriz joven que se fue apagando poco a poco mientras yo creía que la estaba cuidando. Recordé que cuando Beatriz tenía 14 años, quería entrar a clases de teatro. Había un grupo de teatro aficionado en una escuela cerca de la casa, algo informal, alumnos de varias edades ensayando obras los sábados por la mañana. Llegó a casa con los ojos brillando, con el folleto en la mano, hablando sobre la maestra que se había encontrado en el pasillo de la escuela y que la invitó a ver el primer ensayo. Yo le dije que no. Dije que el teatro era cosa de gente que no se enfocaba en sus estudios. Dije que el sábado por la mañana era para estudiar, no para andar haciendo payasadas. Dije que iba a perder el tiempo con tonterías en lugar de prepararse para el futuro. Beatriz dobló el folleto, se lo guardó en la bolsa y no volvió a tocar el tema. Recordé que cuando tenía 17 años, una compañera la invitó a un viaje de intercambio con la escuela, 15 días a Estados Unidos, una oportunidad increíble que la escuela ofrecía una vez al año para un grupo de alumnos seleccionados. Beatriz fue seleccionada. Llegó a casa radiante, con el papel en la mano, los ojos brillando igual que el día del teatro. Yo le dije que no. Dije que era peligroso. Dije que 15 días lejos de casa era demasiado tiempo para una niña de 17 años. Dije que yo no conocía a las familias de los otros niños que irían. Dije que tenía un examen importante el mes siguiente y que no podía distraerse. Beatriz entregó el papel de vuelta en la escuela al día siguiente. Recordé cuando terminó la preparatoria, con 18 años, y me dijo que quería estudiar periodismo en la UNAM.
Había investigado todo, la facultad, el mercado de trabajo, las posibilidades de carrera. Había hecho una presentación, de verdad, con diapositivas en la computadora, como si se estuviera preparando para convencerme como si yo fuera un consejo directivo y no su madre. Yo dije que el periodismo era una carrera inestable. Dije que debería estudiar Derecho, que su padre siempre quiso que estudiara Derecho, que el Derecho daba estabilidad, una plaza en el gobierno, futuro garantido. Dije que la Ciudad de México estaba demasiado lejos, que podía estudiar aquí en Orizaba, en la universidad privada que estaba a 10 minutos de la casa. Beatriz estudió Derecho, aquí en Orizaba, a 10 minutos de la casa. Nunca ejerció. Se fue a trabajar como asistente en una empresa de comunicación, lo más cercano al periodismo que pudo conseguir. Yo nunca entendí por qué no había usado su título. Pensé que era un desperdicio. Me quejé de eso varias veces a lo largo de los años. Nunca uní los puntos. Sentada a la mesa de la cocina a las 3 de la mañana, los puntos finalmente se unieron. Yo había podado a mi hija sistemáticamente durante décadas. Cada sueño que tuvo, lo corté. Cada paso que quiso dar lejos de mí, lo bloqueé. Cada vez que intentó ser ella misma, yo le presenté una versión mejor, más segura, más adecuada de lo que ella debería ser. Y ella, porque me amaba, porque fue criada para respetarme, porque nunca tuvo la fuerza suficiente para resistir, fue cediendo, fue doblando el folleto, fue entregando el papel de vuelta, se fue inscribiendo en la carrera que yo elegí en la ciudad que yo elegí. Se fue convirtiendo en la hija que yo necesitaba que fuera, y no en la mujer que ella quería ser. Y en algún momento, que no supe identificar porque no estaba poniendo atención a las personas de verdad, solo a la idea que tenía de ellas, en algún momento Beatriz decidió que la única salida era una salida radical. Lloré por horas ahí en la cocina, no por el luto que había sentido la semana anterior. Ese luto ya sabía que era falso. Lloré por el luto verdadero, el que se llora cuando entiendes quién fuiste por demasiado tiempo y no te gusta la imagen que ves. Cuando salió el sol, había tomado una decisión. No iba a perseguir a Beatriz, no iba a contactar al hospital, no iba a llamar a la policía, no iba a hacer nada que la trajera de vuelta contra su voluntad. Pero había una cosa que necesitaba hacer. Necesitaba mirarme a mí misma con honestidad por primera vez en 72 años. En los días que siguieron, mientras el mundo seguía ofreciéndome pésames por una muerte que yo sabía que no había ocurrido, fui haciendo algo que nunca había hecho. Fui a hablar con las personas que amaban a Beatriz. Las personas que yo había mantenido a distancia a lo largo de los años, las amigas que no aprobaba, las compañeras de la universidad con las que ella había perdido el contacto después de casarse, la Patricia del vecindario que yo había juzgado como mala influencia. Llamé a Patricia de nuevo. Esta vez no fingí. Dije que necesitaba hablar. Dije que había algunas cosas que no me cuadraban y que necesitaba ayuda para entender. Se quedó en silencio un momento, luego dijo que podía venir la tarde siguiente. Llegó con una expresión de quien no sabe exactamente en qué se está metiendo. Nos sentamos en el corredor. Hice té y la dejé hablar. Tardó un poco. Medía sus palabras. Me miraba de vez en cuando como si estuviera evaluando cuánto podía soportar escuchar. Pero poco a poco fue hablando. Me contó que Beatriz era una persona diferente cuando yo no estaba cerca. Más ligera, más animada, más llena de ideas. Me contó que Beatriz frecuentemente cancelaba planes con sus amigas porque yo llamaba y le pedía que viniera a verme, o porque yo aparecía en el departamento sin avisar y ella no quería dejar sola a su madre. Me contó que Beatriz pasó los últimos años de su matrimonio intentando construir una vida en la que yo no invadiera y que no lo lograba. Me contó que Beatriz la había llamado 3 semanas antes de que todo pasara, que estaba llorando, que dijo que no aguantaba más sentirse asfixiada, que sentía que no tenía espacio para respirar, que amaba a su madre pero ya no podía vivir así, con cada decisión siendo evaluada, cada elección cuestionada, cada paso monitoreado de lejos, pero demasiado cerca. Patricia se detuvo y me miró. Dijo que no sabía qué había pasado. Dijo que juraba que no sabía.
Pero dijo también que, si Beatriz se había ido, ella entendía el motivo. Nos quedamos en silencio por un buen rato. Entonces dije, yo también entiendo. Patricia se fue a la hora de la cena. Me quedé en el corredor después de que se fue, con el frío de la noche llegando y yo sin aliento para entrar. El jardín de Antonio estaba oscuro. Solo se veía la forma de las plantas contra el cielo estrellado. Pensé en Antonio. Pensé en lo que él diría si estuviera aquí. Antonio era un hombre quieto, de pocas palabras, pero cuando decía algo, valía. En los años en que criamos a los hijos juntos, él fue el contrapeso natural a mi forma de ser. Era él quien decía que dejara que Eduardo se equivocara para aprender. Era él quien decía que Beatriz necesitaba espacio. Era él quien me detenía del brazo cuando yo estaba a punto de llamar a su escuela por 10ª vez en el mismo día para ver cómo estaban. Cuando Antonio murió, perdí ese contrapeso, y sin él me fui volviendo más apretada, más presente, más necesaria, al menos en mi propia cabeza, porque la verdad que estaba empezando a ver era que todo aquello que yo llamaba cuidado, protección, amor de madre dedicada, tenía una capa debajo que nunca había admitido ni para mí misma. Yo tenía miedo, miedo de ser innecesaria, miedo de que, si Beatriz vivía plenamente su vida, yo descubriera que no cabía en esa vida. Miedo de que el amor no fuera suficiente si yo no era también indispensable. Y entonces, para nunca tener que enfrentar ese miedo, me volví indispensable a la fuerza. Llené todos los espacios, ocupé todos los aires, llamé a eso amor. Pero no era solo amor, era también control, era también yo tratando de asegurar que nunca sería abandonada. Y paradójicamente, fue exactamente eso lo que me abandonó. 15 días después de la llamada de Marcelo, recibí un mensaje de un número que no conocía. Era un mensaje de texto, corto, sin firma. Decía simplemente, «Estoy bien. La bebé está bien. Gracias por entender». Leí ese mensaje tantas veces que las palabras perdieron la forma. Me quedé sentada con el teléfono en el regazo, el pulgar detenido sobre la pantalla, pensando en qué responder. En todo lo que quería decir, en todo lo que debía haber dicho hace años. Escribí y borré como 6 respuestas. Al final, escribí solo. Sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que te veo. Finalmente te veo. Ve a ser feliz. Lo mandé y no esperé respuesta. No vendría respuesta. Yo lo sabía. Lo que vino fue un silencio, pero de un tipo diferente. No el silencio vacío de quien está solo, el silencio de quien dio el paso y no tiene nada más que hacer excepto vivir con las consecuencias. Esa semana, Eduardo me llamó desde la Ciudad de México. La muerte de su hermana había sacudido algo en él también. Estuvimos 1 hora en el teléfono, 1 hora que costó unos minutos arrancar, porque Eduardo y yo nunca fuimos de plática fácil. Pero en algún punto de la llamada dijo algo que se quedó dentro de mí como una raíz. Dijo, «Mamá, sabes que te amo, ¿verdad? Pero tienes que saber también que nos pasamos la vida entera tratando de ser suficientes para ti. Y eso cansa». No dije nada por un rato. Después dije, «Lo sé, hijo, perdóname». Él se quedó en silencio. Después dijo que me amaba. Colgué y lloré, pero fueron lágrimas diferentes a las de la semana anterior. Ya no era el llanto de quien perdió algo. Era el llanto de quien está empezando a entender qué necesita construir diferente. Empecé a hacer cosas que había dejado atrás hace tiempo. Regresé a la iglesia, no para cumplir una obligación, sino porque necesitaba un lugar de silencio que no fuera mi propia casa. Retomé el contacto con Concepción, mi hermana, aquella con quien siempre tuve una amistad interrumpida, porque los años nos fueron alejando y yo nunca prioricé ese reencuentro. Volví a cuidar el jardín de Antonio de verdad, no por obligación, sino porque descubrí que plantar algo y verlo crecer le hace algo bueno a la cabeza. Empecé a visitar a Ana Laura, mi nieta, de forma diferente.
Marcelo me había llamado unos días después del mensaje de texto, una llamada extraña, llena de pausas, donde dijo que Ana necesitaba conocer a su abuela, que independientemente de todo, él no quería que su hija creciera sin familia. No dijo nada que dejara claro qué sabía o dejaba de saber él. Yo tampoco pregunté. Quedamos en que iría a ver a Ana los miércoles. En las primeras visitas fui con el corazón en la mano, sin saber qué encontraría, sin saber qué hacer, sin esa certeza automática de que sabía qué era lo correcto que siempre me acompañó toda la vida y que había desaparecido. Cargué a Ana Laura en la primera visita y se durmió en mi hombro por 40 minutos. Me quedé quieta, sin moverme, respirando su olor a bebé, sintiendo su peso pequeño y caliente, y por primera vez en meses no intenté controlar nada. Solo me quedé ahí. Solo amé. Así de simple. Sin planes, sin decisiones, sin la arquitectura de control que siempre construí alrededor de todo lo que amaba. Solo una abuela con su nieta durmiendo en el regazo una tarde de miércoles. Y fue tal vez lo más bonito que sentí en mucho tiempo. Hoy hace 3 meses, desde aquella noche en que el teléfono sonó y el mundo cambió. Es una mañana de sábado en febrero. Estoy sentada en el corredor con el café, mirando el jardín de Antonio que floreció con la lluvia de estos últimos días. Hay un rosal amarillo que él plantó el primer año que vivimos aquí, que cada invierno pensé que había muerto y cada verano regresó. Está florido ahora, lleno de amarillo vivo contra el verde de las hojas. Pienso en eso a veces, en cómo las cosas que parecen muertas a veces solo están durmiendo. La vida cambió de una forma que aún no sé nombrar completamente. Es un cambio de adentro hacia afuera, del tipo que no aparece de inmediato, pero que se va revelando en los pequeños momentos, en la forma en que despierto en la mañana sin esa urgencia de llamar a alguien para saber si está bien, en la forma en que puedo sentarme en el silencio sin necesitar llenarlo con interferencia en la vida de otras personas, en la forma en que miro a Eduardo en las llamadas de domingo y logro escuchar de verdad lo que está diciendo, sin estar pensando en qué voy a decir para corregir o aconsejar o mejorar. No sé si Beatriz algún día querrá verme. Hay días en que ese pensamiento me derrumba. Hay días en que miro el sillón donde ella se sentaba cuando venía a visitarme y siento una nostalgia tan física que parece dolor de muela, algo que pulsa. Hay días en que abro el closet y veo su abrigo que se quedó aquí porque le pedí que lo dejara cuando hacía frío y me quedo parada frente a él más tiempo del que debería. Pero aprendí a no perseguir eso, a no intentar resolverlo, no intentar arreglarlo, no intentar controlar ni mi propio dolor. Lo que puedo hacer es trabajar en mí misma. Esa fue la conclusión a la que llegué después de muchas madrugadas pensando. La única persona que puedo cambiar soy yo. Empecé a platicar con una psicóloga. Se llama Doctora Silvana. Tiene unos 40 años. Es directa sin ser dura. Y en las primeras sesiones me dieron ganas de irme como 3 veces porque me preguntaba las cosas que yo no quería responder. Pero me quedé, porque 72 años ya es demasiado tiempo para seguir huyendo de las preguntas difíciles. Ella me ayudó a entender que lo que hice con Beatriz, y con Eduardo también, aunque de formas diferentes, no nació de la maldad. Nació de un miedo que nunca procesé. El miedo a no ser necesaria, a no ser amada si no era indispensable, a perder a las personas que amaba si no las mantenía cerca con las manos apretadas. Era un miedo que venía de lejos, de mi propia infancia, de mi propia madre que había hecho versiones parecidas de las mismas cosas conmigo. Ciclos. La vida sigue repitiendo ciclos hasta que uno tiene el valor de romperlos. No me absolvió. Entender el origen de un comportamiento no borra el daño que causó, pero me dio un lugar desde donde empezar a trabajar. La semana pasada, mientras cuidaba el jardín, encontré debajo de una maceta una carta que le había escrito a Beatriz en una de las primeras noches después de todo. Una carta que nunca envié porque no sabía a dónde enviarla. La doblé y la guardé en la cajita que está en mi buró. La carta empieza así: Beatriz, pasé 72 años creyendo que sabía lo que era amar. Ahora sé que estaba confundiendo amor con posesión,
cuidado con control, presencia con invasión. Siento mucho todo lo que perdiste porque yo no supe soltar. Si un día quieres que yo sea parte de la vida de ustedes, estaré aquí diferente. No perfecta, diferente. Doblé la carta y la guardé porque no es para ella todavía. Tal vez nunca lo sea, pero escribirla fue necesario para mí. Esta mañana llegó una foto al celular. Número desconocido, igual que la última vez. Solo una foto, sin texto. Una mano pequeñita, de bebé, sosteniendo un dedo adulto. Al fondo, desenfocada, una ventana con el sol entrando. Me quedé mirando esa foto por 10 minutos. No sé quién la envió, si fue Beatriz, si fue Marcelo. No sé si fue intencional o error de número. No sé si es un mensaje o solo un momento que alguien quería compartir sin saber con quién. No pregunté. Guardé la foto en el celular y fui a preparar el pastel de naranja del sábado. El pastel que mi madre me enseñó, que yo le enseñé a Beatriz, que ella tal vez le esté enseñando a Ana un día, en un futuro del que tal vez yo no sea parte, o tal vez sí, pero de una forma más pequeña, más ligera, más honesta. Mientras el pastel estaba en el horno y el olor a naranja y vainilla llenaba la cocina, me senté a la mesa y pensé en lo que aprendí en estos 3 meses. Aprendí que el amor verdadero no ocupa todo el espacio, que la presencia en exceso puede ser una forma de ausencia de lo que realmente importa, que proteger demasiado es una forma de no confiar, no en la persona que proteges, sino en ti mismo, en la capacidad que tienes de ser amado sin necesitar ser indispensable. Aprendí que es posible cambiar a los 72 años, que no es fácil, que duele, que exige sentarse con incomodidades que pasaste la vida entera evitando. Pero es posible. Y aprendí, tal vez lo más importante de todo, que a veces lo más amoroso que puedes hacer es soltar. No porque hayas dejado de amar, sino porque amaste lo suficiente para entender que la otra persona necesita espacio para ser quien es, aunque eso signifique un espacio donde tú no cabes. El temporizador de la estufa sonó. Me levanté, me puse el guante, abrí el horno y saqué el pastel. La costra estaba doradita, firme, oliendo exactamente como debía oler. Lo puse en la barra, me quité el guante y fui hacia la ventana. El jardín de Antonio estaba a pleno sol ahora, las rosas amarillas abiertas, el verde de todo brillando después de la lluvia. Respiré profundo. Y por primera vez en 72 años no sentí la necesidad de hacer nada más que estar ahí. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios qué sentiste. A veces la historia de una persona es exactamente el espejo que otra necesitaba encontrar. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale al botón rojo de suscripción, activa la campanita para no perderte ningún video. Y si este contenido te llegó de una forma especial, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Cada me gusta y cada comentario ayuda mucho al canal a crecer y a llevar estas historias a más personas. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad de miembros, únete al canal. Allá platicamos más de cerca, con más profundidad. Me daría mucho gusto tenerte por allá. Hasta el próximo video.